Hola, bienvenidos. En esta ocasión vengo a hablaros de un tema que me han preguntado ya en muchas ocasiones acerca del plano astral, del bajo astral, de sus habitantes, y por eso he decidido hacer este vídeo, a ver si os lo puedo explicar de una manera sencilla, pero que podáis entender, al menos esa es mi intención. El, el mundo astral, hay que partir de la base de que todo en el universo vibra, tanto la materia que luego se convierte en parte orgánica, y que eso estudia la ciencia, como los planos sutiles, los que no podemos ver pero que también vibran, generan su energía y también producen una serie de situaciones y de circunstancias. Hay que tener en cuenta que el mundo astral es un mundo paralelo al nuestro. Es un mundo que se mueve por emociones y que también tiene su vida, su propia vida interna. Se dice que en el mundo astral puede haber muchos, el desencarnado cuando muere se va moviendo por diferentes planos. Entonces llega un momento en el que, dependiendo de las emociones que tiene y de la vida que ha tenido, llega un momento en el que pasa a un plano o pasa a otro. Porque hay que pensar que el plano astral se compone de 7 subplanos. Los 7 subplanos, digamos que los más altos son los que tienen las energías más elevadas. Hay una vibración mayor y por tanto en él se encuentran las entidades que vibran con mayor frecuencia y por tanto con pensamientos, llamémoslo así, más elevados, más espirituales, más positivos, más en sí más benéficos. Sin embargo, los planos más bajos son los que vibran más pesadamente, es decir, sus vibraciones son mucho más bajas y por tanto hay una carga, van muy lentos y ahí es donde tienden a almacenarse las emociones negativas. Fijaos que esto en la religión católica, ya en la antigüedad, pues lo asociaba con el infierno, los planos más bajos, en concreto el séptimo subplano, que sería el bajo astral, era asociado en la antigüedad con el infierno, en el argot de la religión, de las antiguas religiones, ya no solo de la católica, en este caso, el séptimo subplano astral se asociaba con el infierno, con los demonios, pues con todo ese argot del castigo, porque las vibraciones, como son tan lentas, cuando las personas fallecen o pasamos al otro plano, pasamos al plano astral, eh, digamos que según las emociones que hemos almacenado en nuestra vida, en este plano, pues si son de ira, de rencor, de odio, van a ese subplano, al séptimo subplano, o sea, al bajo astral. Y entonces se concentran ahí. Como vibra muy despacio, pues es un plano que está siempre cargado de negatividad. Esto quiero que os quede claro, aunque lo que sí que también quiero dejar constancia, quiero puntualizar, es que el bajo astral no es ni un lugar concreto ni un mundo paralelo en el sentido de que es un estado de conciencia. No, el bajo astral es un punto en el que, digamos, entramos en una dimensión concreta. Es decir, el bajo astral es una dimensión. Ya sabéis que en el universo hay muchas dimensiones. Ahora la física cuántica está descubriendo muchas dimensiones. Bueno, pues el bajo astral es una dimensión, no un espacio concreto ni un estado de conciencia. Eso que quede muy claro. Dentro de este mundo, dentro de este bajo astral, como os he dicho que se mueven estas entidades, estas emociones tan negativas, se cargan cuando una persona fallece, pues lo que os decía, si ha tenido bajas emociones, ha podido ser una persona a lo mejor con mucha ira, o que ha tenido actos violentos, o que incluso puede haber suicidas o personas que, pues esos espíritus van al bajo astral y se quedan ahí. Si realmente no han hecho grandes daños, por así decirlo, no tienen una carga negativa muy grande, lo que hacen es quedarse durante un tiempo vagando en ese bajo astral
hasta que saldan su deuda kármica, pero después que ya la han saldado, suben, van ascendiendo de plano, ¿eh? Van subiendo los planos astrales. Pero si su vida ha estado muy cargada, si han sido personas muy dañinas, están muy alimentadas de un odio, de una negatividad, de unas emociones que los anclan a ese bajo astral. Entonces se mueven en ese entorno, van penando, pero al mismo tiempo tratan de alguna manera de apoderarse, o sea, buscar energía para alimentarse, como he hablado en otras ocasiones. En cuanto a los habitantes que puede tener este bajo astral, eh, los más importantes os los voy a decir ahora, aunque siempre pueden surgir entidades nuevas, desconocidas o extrañas, que no son habituales. Una de las más comunes es la sombra. La sombra está asociada a personas que han vivido en nuestro plano, en esta vida, con ideas muy negativas, han realizado actos violentos, han realizado a lo mejor crímenes o simplemente han tenido mucha maldad y entonces cuando mueren su cuerpo espiritual se desprende, es el que va al plano astral, el cuerpo físico se queda aquí, pero lo que sucede es que están tan cargados de esa negatividad que siguen moviéndose con ella, con esa ira. Les queda algo de psiquismo ahí dentro. Entonces tienen como una cierta entidad, ¿eh? Entonces es ese lado oscuro, ese lado más tenebroso que se ve y que pulula por ahí muchas veces. Hay muchos episodios de sombras que se han visto y que pertenecen a individuos que se han quedado anclados a un lugar, pero que realmente pues eran incapaces de partir de ahí porque esa especie de psique que todavía les funciona un poquito, aunque hayan pasado al otro plano, los ancla a ese lugar, ¿eh? Entonces, la sombra es un elemento bastante importante, es una entidad bastante importante. Luego están los cascarones, también son muy habituales. No son tan dañinos porque el cascarón realmente lo que es una sombra, se percibe como una sombra. El cascarón es cuando la persona desencarna, muere, pasa al otro lado, deja su cuerpo aquí y lo que queda es de su cuerpo espiritual como un leve cascarón, una funda, vacía por dentro, lógicamente, que pulula un poco vagando, va al bajo astral porque vibra con muy poca energía, pero se percibe las personas que tienen capacidad para la mediunidad y para la clarividencia, los ven como sombras, se perciben como sombras. Normalmente hay que tener cuidado porque hay personas que dicen ser videntes psíquicas o clarividentes y luego manipulan mucho con esto. Por otro lado, también tenemos las larvas y los gusanos astrales. Estos son una entidad aparte. A ver, hay que tener cuidado con esto porque esto sí que podemos estar teniendo y no darnos cuenta, ¿eh? Son más fáciles de que podamos llevarlos acoplados. Ellos se meten en nuestra aura para chupar. Digamos que obedecen, no son entidades en sí, sino son emociones. Son emociones, sentimientos, a lo mejor nos despiertan deseos de comer azúcar, de sexo, de cualquier cosa de estas, para tenernos un poco parasitados y de esa manera alimentarse. También hay muchas personas que tienen depresiones, que entran en depresión y que es debido a que les han captado estas entidades, los gusanos o las larvas astrales, han podido parasitarlos. Ojo, no quiero decir que todas las personas que sufren una depresión o un trastorno mental sean víctimas de un gusano o larva astral. Cuidado, no confundamos los términos, que quiero que quede esto muy claro. Pero sí hay personas, hay bastantes, que son víctimas de estos gusanos o larvas astrales que los parasitan y que les hacen que caigan en depresión, en ansiedad, en estados, en trastornos psíquicos o disociativos. Y esto puede ser puede estar causado por este tema. Y luego también tenemos a los suicidas, que estas personas cuando, pues, claro, hay que
habría que ver en qué estado se han suicidado, por qué ha sucedido, porque hay personas, a los suicidas o a los asesinos, a todas las personas digamos que utilizan la violencia para poner fin a su vida o a la vida de otros. Estos también van a este plano. Entonces, los suicidas, digamos que andan penando un poco y los asesinos, todas estas personas que en vida fueron muy, muy negativas e hicieron mucho daño, se quedan ahí ancladas y les cuesta muchísimo, muchísimo tiempo que no podemos calibrar con nuestro concepto del tiempo lineal que tenemos, pues se quedan ahí ancladas durante mucho tiempo y también nos pueden hacer daño. Dentro de estos habitantes que os he comentado, estos pocos habitantes que digamos son los más importantes o los más habituales, sí que os quiero decir que, por ejemplo, los suicidas se les ve a todas estas entidades, los mediums y las personas clarividentes, pero realmente con esa capacidad, los ven como o con una oscuridad muy fuerte o con una iridiscencia roja alrededor, muy fuerte. Es decir, si alguna vez alguno de vosotros tenéis una experiencia de este tipo, si veis una entidad y no sabéis de dónde procede, puede ser en sueños. Cuidado con los sueños. Tengo que empezar también a hablar de los sueños porque podemos hacer viajes astrales y trasladarnos a lugares de donde vengamos con mucha basura astral. Cuidado con hacer viajes astrales y cuidado con los sueños. Pero si alguna vez tenéis alguna experiencia de ver alguna entidad en algún lugar concreto que pueda estar cargado negativamente, si veis ese aura roja, iridiscente, fuerte, una sombra, pero que emane algo de esto, tened en cuenta que es un habitante del bajo astral. Estos son los más importantes, los que más hay en este plano, en ese plano astral, pero hay más. Procuraré ir comentándolos más adelante. Espero que os haya interesado el tema y os emplazo aquí hasta el nuevo vídeo. Gracias por haber visto mi vídeo.